¿Qué ocurre cuando el dolor y la pérdida dejan paso a una nueva oportunidad de amar? La respuesta surge en una conmovedora historia de curación y transformación. Cuando David, un hombre devastado por la muerte de su esposa, contrata a Emma para que cuide de su frágil hijo, no tiene ni idea de que, además de apoyo y esperanza, ella le aportará el valor que necesita para enfrentarse al pasado y redescubrir el futuro. La mansión se alzaba imponente contra el cielo gris de Boston, con su fachada inmaculada y sus ventanas de espejo reflejando el frío resplandor otoñal. Desde lo alto del edificio, David observaba la ciudad. Sus manos tocaban el cristal de la ventana, absorbiendo el solitario silencio del paisaje. Cada detalle arquitectónico parecía diseñado para impresionar, pero para él, las paredes eran testigos de una vida que había perdido el rumbo. El tiempo se había congelado allí. Desde la muerte de Sarah, había permanecido en un vacío absoluto, llenado únicamente por su presencia física y las sombras de los recuerdos que insistían en emerger. El reloj de la pared emitía un débil tic-tac, casi ahogado por el silencio absoluto del despacho. David apartó la vista de la ciudad y posó los ojos en un marco de fotos. La foto de Sarah sonriendo, y el pequeño Lucas, con su pelo claro y sus ojos verdes, reflejaba lo que una vez fue su felicidad. Ahora cuidaba solo de Lucas, observando la frágil salud de su hijo, como si estuviera en un juego en el que una pieza podía arruinarlo todo. Su vida giraba en torno al bienestar de Lucas, la mansión y las solitarias tardes llenas de rutinas, revisiones y constantes conferencias de negocios. Unos suaves golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Ana, su asistente de toda la vida, entró llevando una carpeta negra. «Estos son los currículos de los nuevos candidatos que he solicitado», dijo con aire profesional pero ligeramente preocupado. David asintió en silencio, cogió la carpeta y empezó a hojear los documentos. Fotos, referencias, años de experiencia, cuidados especiales. Todos parecían buenos sobre el papel, pero él sabía que las apariencias engañan. Tras unos minutos analizando los expedientes, David dijo: «Concierta entrevistas con los 3 mejores para mañana». Ana aceptó, pero dudó un momento, como si estuviera pensando si seguir adelante. Finalmente, su voz sonó cautelosa. El doctor Mark volvió a comentar la necesidad de estabilidad para Lucas. La frase cortó el silencio y una ligera tensión se instaló en la habitación. «Pago al doctor Mark para que cuide de la salud de Lucas, no para que me aconseje sobre mi casa». Ana ladeó la cabeza, dándose cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Con la misma postura tranquila y respetuosa de siempre, se marchó, dejando a David de nuevo solo en su despacho. Volvió a mirar la foto de Sarah y Lucas, suspirando mientras intentaba calmar sus propios pensamientos. Lucas necesitaba una niñera permanente, pero la idea de confiar el niño a alguien desconocido le inquietaba. El papel que tanto se había esforzado por asumir como padre devoto y empresario ejemplar parecía perderse entre las exigencias de ambas realidades. La tarea de encontrar a alguien digno de cuidar de Lucas se convirtió en una carga. Poco después, los pensamientos de David se vieron interrumpidos por el sonido amortiguado de una tos, seguido del eco de una risa lejana procedente de la parte baja de la casa. Se dirigió hacia la puerta, permitiéndose una breve pausa en lo alto de la escalera para observar la escena de abajo. En el sofá del salón, Lucas, envuelto en su manta favorita, estaba viendo un documental sobre el océano, con los ojos brillantes de asombro y curiosidad. La presencia del niño caldeó el ambiente, rompiendo por unos instantes el frío de la mansión. Al notar la atenta mirada de su padre, Lucas esbozó una leve sonrisa. «¿Cenarás conmigo esta noche, papá?», preguntó, revelando en sus ojos la ingenua esperanza de un niño. David vaciló un momento, recordando la conferencia de inversores prevista para más tarde. La expresión de decepción siempre visible en el rostro de su hijo en los momentos de negativa pesaba sobre su conciencia. Reflexionó brevemente y en una decisión inesperada dijo: «Sí, cancelo la reunión. Estaré allí a las 7».
La inesperada decisión pareció aliviar a ambos, y Lucas le miró con una sonrisa sincera. David bajó las escaleras y se acercó, permitiéndose estar junto a su hijo, viendo el documental que tanto le fascinaba. En ese momento, se dio cuenta de que la alegría de Lucas en los pequeños momentos podía ser todo lo que necesitaba para seguir adelante. Las imágenes del océano parpadeaban en la pantalla, reflejando el azul intenso de los ojos del niño, y David sintió una punzada de esperanza por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuántas veces te has sentido atascado, como si el camino hacia un nuevo comienzo estuviera bloqueado por los recuerdos del pasado? Este sentimiento acompaña el viaje de David y Emma, que, con valentía y el corazón abierto, han encontrado la manera de dar un nuevo sentido a la vida y al amor. Inspirado por historias como las suyas, he creado el ebook El secreto de las historias románticas maduras. Y para las primeras personas que accedan a él, lo estoy regalando como un obsequio especial. Creo profundamente que este contenido puede aportarte inspiración y nuevas perspectivas a ti también. Aprovéchalo mientras esté disponible. El enlace está en el primer comentario de este vídeo. Despidiéndose de Lucas, David volvió a su despacho, pero antes de sentarse de nuevo abrió el cajón de su escritorio y sacó una fotografía. En ella, Sara sonreía como en un soleado día de verano, transmitiendo una ligereza que él ya no podía sentir. Con un suspiro, David se permitió recordar el pasado. Luego cerró el cajón y puso el reloj, preparándose para afrontar otro día en la búsqueda de alguien que pudiera transformar su vida, o al menos la de Lucas. David repasó documentos mientras sus pensamientos divagaban, tocando la idea de contratar a alguien que aportara estabilidad. No se fiaba fácilmente, pero sabía que había llegado el momento de probar algo nuevo. Con un golpe en la puerta, Ana trajo la confirmación de las entrevistas programadas. La principal candidata es Emma, parece adecuada, dijo, mostrándole el perfil de la joven. David cogió el documento, examinó la foto de Emma y leyó sus referencias, en las que figuraba una amplia experiencia con niños en circunstancias frágiles. Sus credenciales eran impresionantes, pero no del todo convincentes. Sabía que los papeles ocultaban más de lo que revelaban. Aún así, necesitaba actuar por el bien de Lucas y estaba dispuesto a ver si Emma podía ser diferente de los demás. Al día siguiente, David se dirigió a la sala de reuniones para la primera entrevista. El ambiente de la mansión parecía más tranquilo que de costumbre, y la recorrió con paso firme, concentrado en su decisión. Cuando abrió la puerta de la sala, vio a Emma sentada tranquilamente. El suave resplandor de una mañana nublada entraba por las ventanas, iluminando su rostro y dándole un aire sereno. Mantenía una postura tranquila, que transmitía confianza, aunque parecía un poco nerviosa. Emma, ¿correcto?, comenzó, su mirada evaluadora. Ella asintió, ofreciendo una leve sonrisa que, sorprendentemente, parecía sincera. Sí, señor. Creo que mi perfil podría ser adecuado para el trabajo. David observó sus manos delicadas pero firmes, fijándose en el modo en que ella mantenía la mirada firme, sin mostrar miedo ni vacilación. Cuestionó su experiencia con niños en situaciones vulnerables y mencionó los retos específicos de la condición de Lucas. Emma escuchó atentamente y, tras la explicación, habló de su trabajo con Adam, un niño con necesidades complejas al que había cuidado durante 3 años hasta su muerte. El dolor y el respeto en su tono eran palpables. Aquella época me enseñó que cuidar no es solo dar medicinas, sino cultivar la empatía y la presencia. David, poco acostumbrado a tanta sinceridad, se sintió ligeramente desconcertado, pero se mantuvo firme, buscando cualquier signo de debilidad. El trabajo requiere algo más que competencia profesional, Emma. Soy muy exigente con quien entra en mi casa y trata con mi hijo. La seguridad es una prioridad, recalcó. La casa está vigilada por cámaras en todas las habitaciones. Esperaba una reacción incómoda, pero Emma se mostró comprensiva. Entiendo la necesidad de proteger a Lucas, señor. Si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo, añadió, con una pausa significativa. Pero creo que la confianza se construye con actitudes.
David percibió una ligera tensión en su respuesta. No era habitual que alguien sugiriera algo que él consideraba tan absoluto. ¿Estás cuestionando mis decisiones, Emma? La desafió, mirándola fijamente. Ella mantuvo la calma y respondió con tranquilidad. No, señor. Solo estoy siendo franca, como prometí desde el principio. David no apartó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una curiosidad inesperada. Luego se levantó, con aire de clausura. De todos modos agradezco tu franqueza. Ana, que observaba discretamente desde fuera, observó la interacción con una mezcla de sorpresa y aprensión, dándose cuenta de que David quizá había encontrado un candidato que le desafiaría a dar cabida a nuevas posibilidades. Cuando se separaron, David preguntó, ¿te gustaría conocer a Lucas? Emma aceptó, con un ligero brillo en los ojos, mostrando verdadero interés. Juntos subieron a la habitación de Lucas, donde el niño estaba terminando una sesión de fisioterapia. Al ver a su padre, Lucas sonrió, pero su mirada cambió al ver a Emma, que lo saludó con simpatía. He oído que te gustan los documentales sobre el océano, ¿verdad? Ella se acercó a Lucas, que confirmó con entusiasmo. Me encantan. ¿Sabías que las ballenas jorobadas cantan canciones diferentes cada año? El chico se rió, encantado por su curiosidad. David observó la interacción en silencio, analizando cómo Emma conectaba con Lucas de forma natural, sin esfuerzo, como si supiera que su misión era algo más que meramente profesional. Lo incluía en conversaciones con detalles que entrelazaban aprendizaje y empatía. En ese breve instante, el brillo de los ojos de Lucas habló por sí solo. David vio allí una posible esperanza que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba esperando. Emma recorrió el vestíbulo de la mansión, observando cada suntuoso detalle a su alrededor. Al acercarse al ala de los dormitorios, Ana la guió, explicándole los principales aspectos de la rutina de Lucas y los procedimientos para cualquier emergencia. Mientras subían las escaleras, Ana mantuvo una expresión seria, y antes de dejar a Emma con Lucas, advirtió: a David le gusta la disciplina, espera que todo funcione según lo previsto. Emma asintió, dándose cuenta de la responsabilidad que estaba asumiendo. En la habitación de Lucas, lo encontró rodeado de juguetes y libros. Sostenía un pequeño globo terráqueo, que giraba lentamente mientras lo observaba con atención. Al ver entrar a Emma, Lucas sonrió y ella se acercó despacio, respetando su espacio, sintiendo el ambiente tranquilo de la habitación decorada con estrellas que brillaban en la oscuridad. ¿Te gusta explorar el mundo?, le preguntó, sentándose a su lado. Lucas asintió, curioso por su presencia. El ligero ambiente pronto se disipó cuando Lucas empezó a toser con fuerza. Emma reaccionó rápidamente, cogió el inhalador de la mesilla y se lo dio. David, que seguía la escena a través de las cámaras del despacho, observó atentamente la reacción de la mujer. Sin vacilar, Emma guió a Lucas con palabras tranquilas, ayudándole a respirar lentamente hasta que cesó la crisis. Mantenía el control, pero su mirada revelaba una auténtica compasión que David notó. Junto a Lucas, Emma sintió el impacto del momento y cogió suavemente la mano del chico. No pasa nada. Respira despacio. Estoy aquí, le dijo, ofreciéndole un apoyo que tranquilizó a Lucas. Cuando la respiración del niño se estabilizó, Emma sugirió: ¿qué tal si volvemos a hablar de ballenas? He oído que te gustan. La cara de Lucas se iluminó, dejando atrás la tensión reciente. Más tarde, cuando acostó a Lucas, Emma se quedó a su lado, observando cómo se acomodaba bajo las sábanas. Le contó una historia sobre las profundidades del océano, describiendo los arrecifes y las criaturas misteriosas. David, que seguía todo lo que ocurría en el monitor, sintió una ligera paz al contemplar el momento, algo poco frecuente en su rutina. Emma no solo administraba los cuidados, sino que conseguía integrar el consuelo emocional para el niño, creando una conexión segura. Aquella noche, David se acercó a la habitación de Lucas después de que Emma se marchara, deseoso de observar a su hijo mientras dormía. Al cruzar el pasillo,
La encontró en el vestíbulo, ordenando los objetos del primer día y tomando notas sobre lo que había observado hasta entonces. «¿Qué tal ha ido?», le preguntó con la seriedad típica. Emma lo miró fijamente, notando el cansancio en su rostro, pero también genuina preocupación. «Lucas es especial. Tiene una curiosidad impresionante, y creo que eso puede ayudarle a enfrentarse a las dificultades», respondió ella, entregándole un informe completo sobre la rutina del chico, en el que detallaba lo que creía que se podía mejorar. David revisó el documento con atención, viendo que incluía ideas innovadoras para el bienestar de Lucas, como actividades lúdicas durante la nebulización e incluso breves descansos al aire libre, algo que le sorprendió. Antes de marcharse a descansar, Emma hizo un último comentario a David, subrayando lo mucho que influía la presencia de su padre en el estado emocional de Lucas. «A menudo pregunta por ti. Creo que estar cerca de él mejora mucho la calidad de sus días», dijo con firmeza pero con respeto. David asimiló sus palabras pensativo, sintiendo el impacto de las sugerencias, y reflexionó sobre cómo esto encajaba con la forma controlada en que siempre había llevado su propia casa y su relación con Lucas. Mientras caminaba hacia la oficina, David se permitió pensar en los cambios que Emma podría traer. Ella parecía entender algo fundamental sobre Lucas, algo que tal vez él mismo ignoraba. Sentado en su silla, volvió a mirar la foto de Sara y Lucas, consciente de que el camino que eligiera ahora sería decisivo para ambos. Emma había llegado con ideas que desafiaban sus métodos tradicionales, pero su presencia transmitía algo más allá de la competencia. Por primera vez se planteaba la posibilidad de confiar en alguien que proporcionara a su hijo algo más que cuidados, tal vez una nueva esperanza. Emma recorrió la mansión en silencio, explorando cada pasillo y habitación. Al caer la noche, las suaves luces acentuaban el discreto lujo de la casa, transformándola en un lugar acogedor. Respiró hondo, reflexionando sobre sus primeros momentos con Lucas. David había creado un hogar donde la seguridad y el control eran prioridades absolutas, pero Emma notó el vacío que llenaba el silencio. Durante la cena, Lucas esperaba en la mesa, colocando los cubiertos con una sonrisa ansiosa. El niño esperó la llegada de David, que se acercó con paso firme, poniendo una mano en el hombro de su hijo al sentarse a su lado. Emma sirvió la comida con cuidado, asegurándose de que todos los ingredientes respetaban las restricciones dietéticas de Lucas. «¿Hoy hay pizza, papá?», preguntó el niño con entusiasmo. David miró a Emma que, con una breve sonrisa, mencionó que la pizza era una versión casera y nutritiva, cuidadosamente adaptada. Lucas empezó a comer, saboreando cada trozo mientras hablaba con su padre y Emma sobre el documental sobre los océanos que había visto la tarde anterior. «¿Sabías que hay peces que brillan en el fondo del mar, papá?», dijo, con los ojos brillantes de fascinación. David escuchó atentamente, dejándose llevar por el entusiasmo de su hijo. El ambiente en la mesa, antes marcado por el silencio de las comidas solitarias, se transformaba ahora en un espacio para la conversación y el descubrimiento. Emma observó discretamente la interacción entre padre e hijo, dándose cuenta de lo mucho que Lucas dependía de ese tiempo con David. Se dio cuenta de que los ojos del niño buscaban la aprobación y el afecto de su padre en cada frase. Cuando Lucas hablaba, David permanecía atento, y una chispa de alegría aparecía en su mirada, revelando un afecto que rara vez expresaba. «No te lo pierdas. Consigue tu ejemplar gratuito de El secreto de las historias románticas maduras mientras esté disponible». Después de cenar, Lucas empezó a toser ligeramente. Emma se acercó a él, le entregó tranquilamente su inhalador y le animó a hacer los ejercicios de respiración que practicaban juntos. Integraba los cuidados médicos en la rutina con una habilidad casi natural, convirtiendo los momentos difíciles en simples partes de la vida cotidiana. David la observaba atentamente, fijándose en el modo en que Emma actuaba, sin alarmarse, pero con confianza. Al final de la cena, Lucas esbozó una sonrisa apacible, y David se encontró en un ambiente que no había experimentado en años. Emma empezó a recoger la mesa, y David se ofreció a ayudar,
recogiendo los platos mientras ella organizaba los cubiertos. La disposición de David a participar en las tareas cotidianas le sorprendió. No recordaba la última vez que había contribuido a la rutina doméstica. La presencia de Emma le hizo revisar gestos que, hasta entonces, no le habían parecido necesarios. Cuando Lucas subió a su habitación, David le acompañó, junto a Emma. Al despedirse de su hijo, vio cómo Emma lo llevaba a la cama, cubriéndolo cuidadosamente. Sentado en el sillón del dormitorio, David siguió observando a Emma en silencio. Lucas se durmió mientras ella le contaba un cuento corto, utilizando un tono de voz suave que hizo que el niño se relajara rápidamente. Al salir de la habitación, David miró a Emma y le dio las gracias, con expresión contenida. «Gracias por tus cuidados. Lucas ya tiene mejor aspecto». Emma asintió, sintiendo el peso de aquella responsabilidad y complacida por la confianza que David mostraba. David vaciló un momento, como si estuviera meditando una última observación, pero luego se dirigió hacia el despacho, sumido en pensamientos que él mismo empezaba a explorar. Cuando por fin se quedó sola, Emma bajó al salón, arreglando los últimos detalles antes de retirarse a dormir. Un sentimiento de pertenencia y propósito llenaba cada una de sus acciones. La experiencia de tratar con Lucas se había convertido para ella en algo más que una tarea profesional. Observando las luces de la mansión, sonrió discretamente, segura de que el ambiente estaba cambiando, tanto para ella como para David y Lucas. Durante los días siguientes, la presencia de Emma se convirtió en una parte esencial de la rutina de Lucas. Integró pequeñas actividades en la rutina del niño, utilizando juegos y cuentos para introducir cada tarea médica. Por primera vez, Lucas mostró un entusiasmo evidente durante la nebulización, y Emma describió cada respiración como si estuviera explorando el fondo del mar. Ella observó el brillo en los ojos de Lucas mientras participaba, concentrado en los sonidos y en sus palabras reconfortantes. David observaba sus interacciones ante la cámara, fascinado por la forma en que Emma conectaba con su hijo. Pudo ver la diferencia en las expresiones de Lucas, que parecía más animado e implicado en cada actividad, algo que le sorprendió profundamente. Emma destacaba no solo por su profesionalidad, sino también por la forma intuitiva en que transmitía calma a Lucas, transformando el entorno en un espacio acogedor y atractivo. En una tarde soleada, Emma sugería a Lucas que pasaran unos minutos en el jardín. El aire fresco, decía, podría beneficiar su respiración, y la exposición controlada al ambiente exterior sería saludable. Cuando le propuso la actividad a David, defendió firmemente la idea, explicando que los beneficios para Lucas eran mayores que los riesgos, sobre todo si el contacto era gradual y supervisado. David dudó, pero vio en su sugerencia una posibilidad de ampliar la experiencia de su hijo. Emma guió cuidadosamente a Lucas hasta el jardín, animándole a observar el cielo y respirar lentamente. El niño la siguió, fascinado por el mundo más allá de los muros de la mansión, que hasta entonces había explorado muy poco. Su mirada curiosa recorría cada detalle, desde los árboles hasta las flores que decoraban el jardín, y su expresión iluminaba el ambiente. Mientras Lucas disfrutaba del jardín, Emma hacía pausas para asegurarse de que estaba cómodo y bien. Le enseñó a respirar profundamente, envolviendo cada ejercicio en una narración que le transportaba a un entorno submarino, con él imaginándose entre ballenas y corales. David observaba desde la distancia, reconociendo la capacidad única de Emma para transformar una actividad terapéutica en un momento de aventura y descubrimiento. Al cabo de unos minutos, Emma condujo a Lucas de nuevo al interior de la mansión, donde se relajó en el sofá, respirando con más tranquilidad y sonriendo ligeramente. El breve contacto con el ambiente exterior le proporcionó una energía que David no había visto en mucho tiempo. Entonces decidió hablar con Emma, preguntándole por las técnicas que utilizaba. Creo en la importancia de la confianza y el vínculo emocional en el cuidado de los niños, explicó Emma, mirando directamente a David. Lucas tiene una fuerza interior que necesita libertad para expresarse, y mi misión es crear ese espacio seguro para él.
La sincera respuesta de Emma dejó a David en un silencio reflexivo mientras asimilaba el impacto de sus palabras. Esa tarde, Lucas compartió con su padre su experiencia en el jardín, describiendo con entusiasmo cada detalle que observaba junto a Emma. La genuina descripción del niño despertó en David una mezcla de gratitud y admiración por la mujer que había entrado en su casa y que poco a poco estaba cambiando su rutina de manera significativa. Por primera vez, consideró la idea de ceder parte de su control y ver qué le deparaba el futuro. Antes de retirarse a su habitación, David volvió a dar las gracias a Emma, mencionando la importancia de su dedicación. Ella sonrió y respondió con calma que cuidar de Lucas era un privilegio, y que ver su alegría le daba la motivación que necesitaba para mantenerse fuerte en cada desafío. Emma se marchó, dejando a David preguntándose sobre la naturaleza del cuidado y el papel que ella había asumido inesperadamente en sus vidas. David se dirigió hacia el comedor, donde Lucas ya esperaba ansioso. Al entrar, vio que Emma preparaba la mesa, con una comida cuidadosamente preparada que respetaba todas las recomendaciones médicas. Lucas lucía una alegre sonrisa y el aroma de las hierbas frescas llenaba la estancia, creando un ambiente hogareño que hacía tiempo que parecía alejado de la mansión. Emma sirvió la cena con un toque de sencillez que contrastaba con la formalidad habitual de la casa. Cuando Lucas empezó a comer, David miró el plato que tenía delante. La comida parecía diferente, tanto en sabor como en presentación, y no tardó en preguntarse por la elección de los ingredientes por parte de Emma. ¿Es un plato especial?, preguntó, curioso. Emma asintió con naturalidad, explicando que adaptaba recetas comunes para incluir los nutrientes que Lucas necesitaba, pero siempre cuidando que el sabor siguiera siendo agradable. El secreto está en las hierbas frescas, añadió con una leve sonrisa. Lucas asintió, diciendo que no sabía a medicina, lo que le hizo reír. David, aún atento, probó una cucharada, sorprendido por el sabor. Aunque tenía expectativas estrictas sobre la dieta de su hijo, reconocía el valor del toque especial de Emma en la comida. Durante la cena, Lucas habló con entusiasmo del jardín y de los peces brillantes que Emma había descrito en el fondo del mar. Contaba las historias con un brillo en los ojos que David no había visto en mucho tiempo. Emma animaba al chico, escuchando atentamente cada detalle y mostrando un interés genuino. Las interacciones entre los tres eran ligeras y relajadas, y David se sorprendió al sentir una naturalidad en los gestos de Emma, como si siempre hubiera formado parte de aquella rutina. Al final de la comida, Lucas comentó un ejercicio de respiración que había aprendido de Emma, revelando una técnica sencilla y eficaz que ella le había enseñado mientras hablaban. David prestó atención a los detalles, dándose cuenta de lo bien que ella integraba los cuidados con el afecto y la creatividad. Miró a Emma con un nuevo respeto, reconociendo que el bienestar de su hijo parecía ser su principal objetivo. Cuando Lucas se retiró a su habitación, David pidió a Emma que le acompañara al despacho, donde discutirían algunos asuntos rutinarios de Lucas. Ella le siguió, manteniendo la postura tranquila que siempre adoptaba. Cuando llegaron, David se sentó y cogió algunos documentos, revisando el informe que Emma había preparado. Anotó cuidadosas observaciones sobre la salud de Lucas y sugerencias para mejorar la comodidad del chico en las actividades cotidianas. Creo que cualquier ajuste que mejore su experiencia aporta beneficios. Las pequeñas adaptaciones pueden tener un gran impacto en la calidad de vida de Lucas, dijo Emma con tono tranquilo. David escuchó cada palabra, reflexionando sobre sus ideas y reconociendo el valor de un enfoque que antes había considerado superfluo. Emma mencionó la posibilidad de incorporar paseos cortos y actividades lúdicas, argumentando que el contacto con el mundo exterior ayudaría a Lucas a fortalecer su sistema inmunitario y a desarrollar confianza. David reflexionó en silencio y por primera vez se permitió considerar la sugerencia. Al final de la reunión se levantó y con una leve inclinación de cabeza agradeció a Emma su dedicación. El bienestar de Lucas depende en gran medida del entorno que le creamos,
dijo antes de marcharse con expresión serena. Aquella tarde, David regresó al despacho después de despedirse de Lucas. Frente al monitor, observó la habitación de su hijo en silencio, reflexionando sobre los cambios que Emma había traído a su vida y a la de Lucas. Los retos que antes parecían insuperables ahora se convertían en posibilidades que, de alguna manera, le hacían ver un futuro diferente. Emma paseaba por la mansión en una mañana fría, mientras organizaba mentalmente las actividades del día. Al bajar las escaleras se topó con David, que la esperaba en el salón. Él la invitó a entrar para charlar, mostrando una mirada más contemplativa que de costumbre. «He estado pensando en tus sugerencias para la rutina de Lucas», dijo, con un ligero tono de consideración. Emma permaneció atenta, esperando alguna nueva orientación. David mencionó que había estado pensando en los beneficios de los paseos al aire libre y quería saber más sobre el impacto que esta exposición tendría en la salud de su hijo. Emma explicó que los pequeños momentos de contacto con el aire fresco podían reforzar la resistencia de Lucas, aportándole una sensación de libertad y confianza. Argumentó que, bajo su supervisión, la actividad no supondría ningún riesgo para su estado. «Quieres proteger a Lucas y es comprensible», dijo en tono tranquilo. «Pero permitirle esta conexión con el mundo puede ser una forma de protegerle de otra manera». David escuchó, reflexionando sobre las palabras de Emma, y ella se dio cuenta de la vacilación natural en sus expresiones. Aún así, David asintió con la cabeza, aunque con cautela. Emma preparó a Lucas para el paseo con entusiasmo controlado, explicando al niño que tendría la oportunidad de explorar el jardín, siempre y cuando siguiera unas pautas de respiración. Lucas escuchaba atentamente, entusiasmado ante la posibilidad de salir de los muros de la mansión. Con la chaqueta cerrada y una bufanda enrollada al cuello, cogió a Emma de la mano mientras ambos caminaban hacia el jardín. Cuando cruzaron las puertas de cristal que daban acceso al espacio exterior, Lucas respiró hondo, absorbiendo el aire fresco. El brillo de los ojos del muchacho contrastaba con el cielo nublado, y observaba cada detalle a su alrededor, desde las hojas secas del suelo hasta el leve movimiento de los árboles con el viento. Emma guió el paseo con calma, indicándole que inspirara despacio y observara su entorno con tranquilidad. Lucas empezó a caminar con confianza, señalando los pequeños pájaros que volaban cerca y las coloridas hojas que caían a su alrededor. «¿Sabes a qué me recuerda esto, Emma? Al fondo del mar lleno de color y movimiento», dijo con una sonrisa de satisfacción. Emma asintió, reforzando la imagen, y le animó a imaginar que estaban explorando juntos un arrecife de coral, en un océano de hojas y ramas. Durante el paseo, Emma hacía pausas para asegurarse de que Lucas controlaba la respiración y se mantenía caliente. Ella convertía cada actividad en un momento de aprendizaje, explicándole las diferentes plantas que había alrededor y enseñándole al niño a fijarse en los cambios del aire. David los observaba desde lejos, viendo a su hijo explorar su entorno con una curiosidad inocente y un entusiasmo que rara vez veía. Al cabo de unos minutos, Emma sugirió que volvieran al interior de la casa. Lucas aceptó, aunque a regañadientes, claramente encantado con la experiencia. Al cruzar el umbral, miró el jardín por última vez, como si registrara mentalmente cada detalle. Emma lo condujo al sofá, donde Lucas se acomodó, relajado y con un brillo de satisfacción en los ojos. ¿Quieres empezar de nuevo? Descarga ahora tu ebook gratuito y descubre cómo historias como las de David y Emma pueden transformar tu visión del amor. Más tarde, David se acercó a Emma y le agradeció su dedicación para que Lucas viviera una experiencia única. Admitió que aun con sus preocupaciones ver a su hijo tan emocionado había sido reconfortante. Lucas se merece explorar el mundo, aunque sea poco a poco, dijo con una leve sonrisa. Emma asintió, sintiéndose agradecida por la confianza que depositaba en ella, y prometió seguir con atención cada paso para que Lucas aprovechara al máximo sus descubrimientos. Aquella noche, David reflexionó sobre la importancia de permitir a Lucas pequeñas aventuras, dándose cuenta de que Emma no solo le aportaba seguridad,
sino también una nueva perspectiva de la vida y del futuro. La sensación de control estaba dando paso a una apertura a lo inesperado, algo que él empezaba a valorar y, en cierto modo, a admirar. Emma se dirigió a la habitación de Lucas para reorganizar algunos objetos y se topó con un marco de fotos olvidado en la estantería. La foto mostraba a una mujer sonriente con ojos brillantes y el pelo al viento. Emma dedujo que se trataba de Sarah, la madre de Lucas y esposa de David. Miró la foto, sintiendo la presencia silenciosa de una historia marcada por la ausencia, y volvió a colocar el marco con respeto. Mientras miraba la foto, Emma reflexionó sobre el impacto que Sarah había dejado en las vidas de David y Lucas. Sintió el peso de cada recuerdo no dicho, de cada historia nunca contada, y comprendió que esa ausencia moldeaba los espacios vacíos que intentaban llenar en la mansión. Al volverse hacia Lucas, vio que el niño sostenía un pequeño juguete, callado, como si esperara una respuesta que nunca llegaba. «Tu madre parecía muy amable», comentó Emma en voz baja. Lucas la observó con curiosidad. Sus ojos revelaban una mezcla de anhelo e incertidumbre. «Papá no habla mucho de ella», dijo en voz baja, con un tono que mezclaba inocencia y tristeza. Emma se dio cuenta del deseo de Lucas de saber más sobre su madre y de comprender su papel en sus vidas. Decidió que, a partir de ese momento, intentaría, con el permiso de David, crear un entorno en el que los recuerdos de Sarah pudieran formar parte natural de la rutina de Lucas. Más tarde, Emma decidió abordar el tema con David. Durante una conversación discreta, mencionó el impacto positivo que la presencia de los recuerdos de Sarah podría tener en Lucas. «Creo que quiere sentirse más cerca de ella de alguna manera», comentó, con tono respetuoso, sabiendo que se trataba de un tema delicado. David escuchó en silencio, y Emma notó la mirada lejana en su rostro al recordar a su esposa. Reflexionó un momento, dudando, antes de asentir. «Sarah significaba el mundo para nosotros. Pero siempre pensé que evitar el tema te protegería del dolor», explicó, como si estuviera confesando algo difícil. Emma reflexionó sobre sus palabras y sugirió que tal vez recordar los buenos momentos podría fortalecer a Lucas. David consideró la propuesta con cautela, pero por primera vez estaba dispuesto a dar cabida a los recuerdos que antes había preferido guardar. Durante los días siguientes, Emma integró discretamente pequeños recuerdos de Sarah en la rutina de Lucas. Mencionaba las historias que le había contado David y describía su amor por el mar y la naturaleza. Lucas escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle sobre su madre. Con el tiempo, empezó a hacer preguntas sobre ella, como si tratara de formarse una imagen más completa de la mujer que le había dado la vida. Emma aprovechó estas conversaciones para acercar a padre e hijo. Animó a David a compartir recuerdos, sugiriéndole que contara a Lucas los viajes y aventuras que había vivido con Sarah. Poco a poco, David se fue abriendo, permitiendo que el chico conociera una faceta de su historia familiar hasta entonces intacta. Lucas escuchaba fascinado, y David se dio cuenta de que cada recuerdo le traía un consuelo inesperado. Aquella noche, después de acostar a Lucas, Emma salió de la habitación sin hacer ruido y cruzó el pasillo hasta el despacho de David. Él la esperaba sumido en sus pensamientos. Emma le agradeció su confianza, y David reconoció que revivir los recuerdos de Sarah le había aportado algo especial, algo que él mismo no había esperado redescubrir. «Has aportado una nueva perspectiva a nuestro hogar», comentó con una sinceridad poco común. Al final de la conversación, Emma se marchó, y David siguió reflexionando sobre la importancia de los recuerdos. Por primera vez, miró el portarretratos de Sarah con una sensación de paz, sintiendo que, en lugar de huir del pasado, podía utilizarlo como una forma de construir un futuro más pleno para Lucas. David permaneció solo en su despacho, inmerso en los recuerdos que habían surgido en su mente tras su conversación con Emma. Siempre había guardado para sí el peso de su pérdida, evitando hablar de Sarah en un intento de proteger a Lucas y a sí mismo. Pero ahora, con Emma presente, sentía que se enfrentaba a una nueva perspectiva, una oportunidad de transformar el duelo en algo que trajera unidad
en lugar de silencio. Al amanecer, David decidió que necesitaba sincerarse con Emma sobre el dolor que arrastraba y la culpa que había sentido desde la marcha de Sara. Durante una breve pausa en la rutina de cuidados, llamó a Emma a la biblioteca, donde el ambiente de libros y recuerdos creaba un marco propicio para una charla sincera. Sentado frente a frente, la miró, eligiendo cuidadosamente las palabras que describirían sentimientos que, hasta entonces, había mantenido en secreto. Perder a Sara destruyó algo dentro de mí. Empezó, mirando las estanterías. Siempre pensé que podía protegerla, pero aquel día una decisión profesional me apartó de ella. No estuve ahí para ella, y nunca me lo he perdonado. Emma escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra y dándose cuenta del peso emocional que llevaba. Comprendía la profundidad de su dolor, pero veía una posibilidad de redención para él y Lucas. Emma sugirió entonces que el amor que sentía por Sara no tenía por qué expresarse a través del silencio. Compartir recuerdos de ella con Lucas podría ser una forma de mantener viva su presencia, en lugar de borrarla, comentó. Necesitas saber que su madre era una parte esencial de lo que eres. Sus palabras parecían resonar en las paredes del despacho, y David asintió lentamente, comprendiendo el significado de lo que Emma decía. Durante los días siguientes, David se permitió dar pequeños pasos en esta nueva dirección. Durante las conversaciones con Lucas, mencionaba a Sara de forma sutil, describiendo lo mucho que le gustaban las aventuras y cómo, juntos, habían explorado el mundo antes de que naciera el niño. Lucas escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle y sintiéndose más cerca de su madre. Emma seguía estos momentos desde lejos, complacida de ver cómo se fortalecía la conexión entre padre e hijo. Durante una noche silenciosa, Lucas se acercaba a David y le hacía una pregunta que le sorprendía. ¿Cómo era realmente mi madre? David respiraba hondo, cogía la mano de su hijo, y con una sinceridad sin precedentes, respondía. Ella tenía una luz propia, un amor por la vida que transformaba cada momento. Todo lo que hago para cuidarte viene del amor que ella nos dio. Lucas sonrió, sintiéndose realizado por la imagen que estaba construyendo a partir de las palabras de su padre. Esa misma noche, cuando Lucas ya se había dormido, Emma cruzó el pasillo y encontró a David en el estudio, mirando una fotografía de Sara. Él se percató de su presencia y, sin dudarlo, le agradeció sus ánimos y su nueva perspectiva. Me has enseñado que recordarla puede traer paz, no solo dolor, dijo con inusitada serenidad. Emma sonrió, sintiendo que, poco a poco, la atmósfera de la mansión se iba transformando en un espacio curativo. Al despedirse, David miró a Emma con gratitud, reconociendo que su presencia había hecho por él y por Lucas más de lo que jamás había imaginado. A cada paso, se sentía menos asfixiado por el peso de los recuerdos y más capaz de transformar su propio dolor en amor y cariño. La rutina en la mansión empezó a tomar un nuevo ritmo con Emma, integrando actividades lúdicas y creativas para Lucas. Estructuró cada parte del día de forma desenfadada, utilizando juguetes y libros para enseñar y distraer al niño durante sus ejercicios médicos. En lugar de seguir un enfoque estrictamente clínico, Emma convirtió el tratamiento en una secuencia de pequeños retos y aventuras que animaban a Lucas a participar con entusiasmo. A Lucas pronto le brillaban los ojos con cada actividad, y su risa se convirtió en un sonido frecuente en los pasillos de la mansión. Emma, paciente y atenta, adaptaba los ejercicios a su humor y disposición, aprovechando cada oportunidad para reforzar el vínculo entre ambos. La casa, antes silenciosa, resonaba ahora con la energía de Lucas, que parecía más vivo y animado que nunca. David observó estos cambios con sorpresa y satisfacción, dándose cuenta de que su hijo mostraba signos de mejora en su estado emocional. Se dio cuenta de que Lucas sonreía con frecuencia, algo que no había ocurrido desde la muerte de Sara. Estaba agradecido de ver que su hijo encontraba alegría en las pequeñas actividades cotidianas, algo que él mismo había sido incapaz de ofrecer antes de la llegada de Emma. Una fría mañana, mientras Lucas hacía uno de los ejercicios de respiración con Emma,
David se acercó, ofreciéndole compañía y apoyo. Emma lo incluyó en la actividad, pidiéndole que hiciera la misma respiración para ayudar a su hijo a sentirse motivado. David, aún sin práctica, participó con dedicación, y Lucas le observó con admiración, feliz de verle implicado en su tratamiento. Después del ejercicio, Lucas comentó emocionado los progresos que estaba viendo, alabando la habilidad de la niñera para convertir cada respiración en una especie de juego. Emma me enseña como si fuera un auténtico explorador, dijo con una amplia sonrisa. David, conmovido por las palabras de su hijo, se dio cuenta del valor que su presencia aportaba a su rutina, aportando una sensación de seguridad y acogida que hacía tiempo que no sentía. A lo largo de la semana, Emma introdujo nuevas actividades, como juegos de memoria y retos con historias sobre animales marinos, siempre relacionadas con el interés de Lucas por el océano. Traía figuras y fotos que estimulaban la curiosidad del niño, que estaba encantado de descubrir detalles sobre criaturas exóticas y coloridos arrecifes. Con cada nuevo descubrimiento, Lucas corría hacia David, compartiendo con entusiasmo con Emma cada dato que aprendía. ¿Aún no tienes tu regalo? Disfruta gratis de El secreto de las historias románticas para adultos antes de que se agote. David, al ver la felicidad de Lucas, sintió que algo en su propia rutina empezaba a cambiar. Pasaba más tiempo en la mansión, daba prioridad a los momentos con su hijo e intentaba participar activamente en las nuevas actividades. Emma se dio cuenta de su compromiso y le animó, sugiriéndole pequeñas formas de interactuar más con Lucas, sin preocuparse tanto por el control y la supervisión. Una tarde tranquila, Emma organizó un pequeño taller de arte con Lucas, en el que éste creó una réplica de un acuario con materiales de colores. David se unió a la actividad, ayudando a su hijo a dibujar peces y a pegar recortes en papel. El resultado final fue una obra colectiva, en la que cada uno de los tres contribuyó a la creación de un acuario que Lucas decidió colgar en su habitación, como símbolo de las aventuras imaginarias que vivía con su padre y su niñera. Aquella noche trajo una sensación de paz a David, que reflexionó sobre los cambios visibles en su vida y en la de Lucas. Reconoció el papel que Emma había asumido con tanta naturalidad, convirtiéndose no solo en cuidadora, sino también en parte fundamental de la construcción de un entorno afectuoso y seguro. Por primera vez, David aceptó la idea de que tal vez podría dejar atrás parte del peso que arrastraba, confiando en el proceso de curación que surgía con cada nueva actividad y sonrisa compartida. Mientras organizaba unos documentos en el despacho de David, Emma golpeó accidentalmente una vieja carpeta que se deslizaba por el escritorio. Los papeles se esparcieron por el suelo, y ella se agachó rápidamente para recogerlos. Entre los documentos, algo inesperado llamó su atención. Un informe policial relativo al accidente que había provocado la muerte de Sara. Leyó las primeras líneas, intrigada por una frase que mencionaba un presunto sabotaje del sistema de frenos. Antes de que pudiera procesar completamente la información, David entró en el despacho, observándola con expresión seria. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, en un tono que mezclaba sorpresa e irritación. Emma, sobresaltada por su reacción, intentó explicarle el accidente, pero David no le dio oportunidad de explicarse y le ordenó que saliera inmediatamente del despacho. Emma respiró hondo, manteniendo la calma, pero permaneció firme en su asiento. «David, sé que es un tema doloroso, pero huir de él no ayuda. Me topé con esta información por casualidad, pero tal vez afrontarla te traiga un alivio que aún no has considerado». David la interrumpió, diciendo que se había pasado de la raya y que no sabía nada de lo que él había pasado. En lugar de apartar la mirada, Emma la mantuvo firme, consciente de la fragilidad del momento, pero decidida a ayudar. «Entiendo que es difícil hablar de ello, pero también sé que Lucas siente la ausencia de respuestas sobre lo que pasó. Se siente parte de esta historia, y creo que enfrentarse a estos hechos le ayudaría a entender lo que realmente ocurrió», argumentó ella en un tono tranquilo y respetuoso. David respiró hondo, sintiendo la intensidad de la situación. Por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que mantener este dolor en secreto
solo aumentaría el vacío que sentía y lo distanciaría de su propio hijo. Lucas quiere saber más sobre su madre, pero no creo que esté preparado para estas verdades, dijo en un tono que mezclaba duda y frustración. Emma lo miró con empatía, reconociendo el peso que llevaba encima. Más tarde, después de la confrontación, Emma fue a la habitación de Lucas, donde él la esperaba, ansioso por escuchar una de sus historias. Se sentó a su lado y respiró hondo antes de empezar. Lucas, ¿sabías que tu mamá tenía un espíritu aventurero y valiente? Él sonrió, diciendo que su padre le había contado historias de viajes y salidas que a ella le encantaban. Emma continuó, suavemente, sacando a relucir una anécdota sobre la fortaleza de Sara, pero dejando de lado las preguntas más dolorosas. David, que seguía la conversación desde el pasillo, escuchaba cada palabra, absorbiendo el impacto positivo de la actitud de Emma. Se sintió conmovido por la forma en que cuidaba de Lucas, protegiéndolo sin evitar por completo la verdad. Al final de la historia, Lucas preguntó por el día del accidente, y Emma le sugirió amablemente que hablara con su padre sobre lo que quería saber. David escuchó la sugerencia y sintió el peso del silencio que él mismo había construido. Aquella noche, mientras Lucas dormía, David encontró a Emma en el salón, donde la suave luz de las lámparas creaba una atmósfera apacible. Se sentó a su lado, agradeciéndole su paciencia y que tuviera el valor de tocar un tema tan delicado. Nunca pensé que alguien sería capaz de afrontar esto conmigo, confesó con una vulnerabilidad inusitada. Emma le miró con una leve sonrisa de comprensión. Mientras se despedían, David reflexionó sobre el impacto que Emma había tenido en su vida y en la de Lucas. Por primera vez, consideró la posibilidad de dar cabida a la verdad sobre Sara y su influencia en la curación que buscaban como familia. Cuando Emma salió de la habitación, sonrió suavemente, sintiendo que cada paso los acercaba a un nuevo entendimiento. Emma mantuvo la calma mientras lidiaba con la creciente tensión entre ella y David. Sabía que la línea que separaba la profesionalidad de la implicación emocional era cada vez más difusa. Mientras intentaba distanciarse, recordó la promesa que le había hecho a Lucas: ayudarle a superar la ausencia de su madre y, al mismo tiempo, animarle a confiar en David. Ella creía que confrontar a David sobre el accidente les ayudaría a ambos, pero se dio cuenta de que él aún se resistía a aceptar esta posibilidad. Al final de una tarde tranquila, David se acercó a Emma y le pidió hablar. Caminaron hasta la biblioteca, donde el ambiente reflejaba la intensidad del momento. Se enfrentó a ella con expresión firme, pero en su mirada había una súplica de comprensión. No suelo permitir que nadie cuestione mi forma de actuar, pero necesito entender por qué insistes en ir más allá de lo que se espera de una niñera, dijo, casi como una confesión. Emma mantuvo la calma, escuchando atentamente antes de replicar. David, no solo veo a Lucas como parte de mi trabajo. Es un niño increíble que necesita un espacio donde crecer y enfrentarse a sus propios miedos. Creo que si te permites abrirte más sobre el pasado, le estarás dando a él también la oportunidad de superarlo, explicó con sinceridad. David la observó, sintiendo el peso de sus palabras. Sara significaba el mundo para mí, dijo, tratando de mantener el control de su voz. Perderla me trajo un vacío que nunca supe cómo llenar, y quizá me escudé en la idea de que ignorar el dolor me ayudaría a superarlo. Emma comprendió cada palabra y, al darse cuenta de la vulnerabilidad de David, encontró una oportunidad para mostrarle su apoyo. No creo que olvidar u ocultar ayude a superar el dolor, dijo. Al contrario, reconocer lo que pasó es lo que crea espacio para nuevos recuerdos. Lucas necesita saber que, a pesar de todo el dolor, hay amor y unidad en cada recuerdo. David asimiló sus palabras con una mezcla de sorpresa y gratitud, como si viera por primera vez una solución a los conflictos internos que tanto le atormentaban. El diálogo continuó en profundidad, y por primera vez, David permitió que las barreras que rodeaban su corazón se disolvieran ligeramente. Emma, has traído a nuestras vidas algo que nunca esperé volver a encontrar, confesó en un tono casi susurrante.
Nos has demostrado que hay algo más en el pasado que el dolor, y creo que por fin puedo empezar a aceptarlo. Aquella noche, mientras Lucas se dormía, David se acercó a la habitación y lo observó en silencio. Reflexionó sobre las palabras de Emma y sintió el impacto transformador de su presencia en sus vidas. Por primera vez, consideró la posibilidad de que su sobreprotección estuviera obstaculizando el crecimiento de su hijo y limitando su propia capacidad de vivir plenamente. Al volver a la oficina, David decidió que a partir de ese momento, empezaría a reconstruir los puentes entre su pasado y su presente, creando un entorno en el que Lucas pudiera sentirse seguro para explorar sus emociones. Emma le había inspirado para ver que el camino hacia la curación pasaba por compartir experiencias y aceptar sus propias limitaciones. Emma, por su parte, estaba terminando de organizar las actividades del día, pero su mente seguía concentrada en cada palabra intercambiada con David. Se dio cuenta de que aquel momento era un hito importante en su camino, y al salir de la biblioteca, sintió alivio al darse cuenta de que había plantado la semilla de una nueva etapa para David y Lucas. Caminó por el pasillo de la mansión, sintiendo que el ambiente que la rodeaba reflejaba el cambio que estaban haciendo entre aquellas paredes. Una noche tormentosa caía sobre la ciudad, trayendo intensos vientos y el sonido de truenos que resonaban por los pasillos de la mansión. En su habitación, Lucas mostraba signos de malestar respiratorio. El repentino cambio de tiempo le hacía reaccionar de forma agitada y le costaba respirar. Cuando Emma notó que la crisis empeoraba, actuó de inmediato, cogiendo el nebulizador y manteniendo la calma para evitar que Lucas entrara en pánico. Cuando David oyó la intensa tos de su hijo, corrió al dormitorio. Encontró a Emma junto al niño, guiándole para que respirara con calma, mientras controlaba cada respiración. Se dio cuenta de la gravedad de la situación, y sin dudarlo, se unió a ella. Emma sugirió entonces a David que se sentara en la cama y apoyara a Lucas en su pecho, para que el niño pudiera sentir su respiración e intentar seguirla. Aunque reacio, David le siguió el juego, colocando a Lucas de modo que el contacto entre ambos se convirtiera en un punto de apoyo. Lucas, jadeante, se apoyó en su padre, tratando de calmarse al sentir la respiración constante de David. Emma los dirigía, guiándolos a ambos con instrucciones suaves y precisas. Inhala lentamente, como si subieras a la superficie después de nadar. Susurró, transformando la respiración en una imagen reconfortante. Poco a poco, Lucas encontró un ritmo más tranquilo, absorbiendo la presencia protectora de su padre y la tranquilidad que Emma le transmitía. Los nuevos comienzos son posibles en cualquier etapa. Descárgate ahora el secreto de las historias románticas maduras y déjate inspirar. Con cada respiración profunda, el chico se estabilizaba, y el ambiente tenso empezaba a ceder ante el control que Emma era capaz de establecer. David sintió que la ansiedad se disolvía a medida que Lucas recuperaba el ritmo y se relajaba. El niño cogió la mano de su padre, manteniendo los ojos cerrados mientras la tormenta rugía fuera, sin afectar a la seguridad creada a su alrededor. Cuando Lucas por fin se durmió, David se apartó con cuidado, lo cubrió con la manta y observó a su hijo en silencio. Sentía la emoción en el pecho, mezclada con la gratitud por la presencia de Emma. El momento requería una confianza mutua que hasta entonces había evitado establecer. Emma se acercó en silencio, respetando el sentimiento que flotaba entre ellos. Al salir de la habitación, David la acompañó hasta el pasillo, donde la suave luz creaba sombras apacibles. Se detuvo, y con una mirada sincera, le agradeció el apoyo y la calma que le había ofrecido. Emma, no sé qué habríamos hecho sin tu ayuda, admitió, aún conmovido por lo ocurrido. Ella le miró con una suave sonrisa, reconociendo el vínculo que crecía entre ellos y la transformación que se estaba produciendo. Aquella noche, David permaneció en el pasillo, sentado cerca de la habitación de Lucas, atento a cualquier señal de su hijo. La tormenta en el exterior empezaba a disiparse, pero el cambio en su interior continuaba. Se dio cuenta de que los cuidados de Emma iban más allá de un deber profesional.
y empezó a comprender que su presencia no solo ayudaba a Lucas, sino también a él mismo. Cuando Emma se retiró, reflexionó sobre el vínculo de confianza que había creado entre David y Lucas, y se sintió llena de la certeza de que, de alguna manera, estaba ayudando a esa familia a volver a ponerse en pie. Comprendió el papel que desempeñaba y la importancia de su dedicación. Aquella noche en la mansión ya no era solo una ocasión tormentosa, sino un hito de transformación, en el que cada aliento y cada gesto contribuían al renacimiento de una nueva familia. Tras la intensa crisis de Lucas, David reconoció el profundo impacto de Emma en sus vidas. Su presencia le ofreció seguridad y renovó el vínculo entre él y su hijo. Al sentirse más seguro a la hora de expresar sus sentimientos, David la invitaba a charlar en el jardín al atardecer. Allí, lejos de las cámaras y las obligaciones cotidianas, le reveló cómo su presencia despertaba en él algo que no había sentido desde la pérdida de Sara: esperanza. Emma escuchó atentamente, conmovida por su sinceridad. Durante el diálogo, ella también le confesó su propio camino de superación y el impacto de Lucas en su vida, señalando que el chico le enseñó a redescubrir el amor a través de pequeños gestos y sonrisas. David reconoció entonces que quizás sus caminos se habían cruzado para darles a ambos una nueva oportunidad de ser felices. Admitió que, poco a poco, iba renunciando al control excesivo y a la vigilancia constante. David reflexionó sobre el peso de la rutina sin Emma y Lucas, y se dio cuenta de que su presencia en la mansión llenaba vacíos que ni siquiera sabía que existían. Decidió que no quería seguir viviendo bajo el peso del dolor y la soledad, y que, con Emma a su lado, podría construir algo nuevo. Al final de la conversación, David le hizo una propuesta inesperada: que Emma considerara la posibilidad de quedarse en la mansión no solo como cuidadora, sino como alguien fundamental para la familia. En un gesto simbólico, la llevó a la habitación de Lucas, donde había una foto de Sara en la estantería. «A ella también le gustaría que te quedaras», dijo en voz baja. Emma, emocionada, asintió, sintiendo que por fin había encontrado su lugar. El capítulo termina con ambos observando a Lucas mientras dormía, conscientes de que cada paso de aquel viaje les conducía hacia un futuro compartido. David aceptó el papel de seguir adelante, y Emma, llena de un sentimiento de pertenencia, sintió que, en aquellos pequeños momentos de reconciliación, por fin se habían convertido en una familia en busca de una nueva historia. Al día siguiente, Lucas, ya acostumbrado a la presencia de Emma, estaba más contento y confiado. La dinámica entre él, su padre y Emma revelaba la transformación de sus vidas. David, deseoso de marcar esta nueva etapa, decidió hacer algo especial. Planeó una tarde de picnic en un parque cercano. Un gesto sencillo pero significativo, su primera salida juntos, desde la pérdida de Sara. Emma, conmovida por la idea, ayudó a preparar el evento mientras Lucas mostraba un entusiasmo contagioso. Durante el picnic, David sorprendió a Emma iniciando una conversación sobre el futuro. Le dijo que su presencia no solo les proporcionaba cuidados, sino también una sensación de hogar para él y Lucas. Con una sinceridad pocas veces expresada, le reveló que por primera vez estaba considerando la idea de construir una nueva vida junto a ella. La tarde avanzó, charlando y riendo juntos, mientras Lucas exploraba el parque, volviendo siempre para mostrar sus descubrimientos. Entonces David se armó de valor y propuso que Emma pasara oficialmente a formar parte de la familia. Llevaba un sencillo anillo de zafiro, la piedra que tanto le gustaba a Sara, y que simbolizaba el océano que siempre les había unido a él y a Lucas. Conmovida, Emma aceptó, dándose cuenta de la profundidad de aquel gesto y de la importancia de Sara como recuerdo que les guiaba hacia adelante, pero ahora de una forma más ligera y cariñosa. Cuando el sol empezó a ponerse, regresaron a la mansión, y Lucas, al notar el cambio en las miradas de David y Emma, sonrió con silenciosa comprensión, sabiendo que ahora formaba parte de su familia. David observó a su hijo y a Emma, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo,
y la certeza de que este futuro traería no solo felicidad, sino también un camino hacia la curación para todos. Juntos, David, Emma y Lucas encontraron fuerza en su recién creado vínculo, dispuestos a seguir adelante con un nuevo propósito y una nueva historia. El pasado seguía con ellos, pero ahora formaba parte de un hogar en el que el amor y la continuidad encontraban espacio para crecer.